Vivo te habíamos visto solo de Viña del Mar, Sebastián Así Cerda. es, ¿Cómo pero ya estás? estoy ¿Qué va? de vuelta. Sobreviví a Viña del Mar. Un año más. Todos dicen lo mismo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Estuvo entretenido? Estuvo entretenido, sí, fue un festival con novedades porque, bueno, hay cambio de mano y todo eso, siempre Sí, pues. viene una revuelta, así es que hay novedades siempre en torno a Viña del Mar. Oye, pero hablemos de otros temas que han estado ocurriendo esta semana, partiendo por Michael Jackson, que lo hemos venido hablando prácticamente durante todo el verano, porque recordemos que el estreno del documental Living Neverland, un documental que ha traído muchísima polémica, fue en enero, primero que todo, en funciones reducidas, obviamente, para los críticos, para los espectadores que logran un ticket para el Festival de Sundance, pero el fin de semana llegó finalmente a la televisión. Se estrenó en la televisión norteamericana en 2 tandas, porque es un documental larguísimo, dura cerca de 4 horas, y causó muchísimo revuelo. Prácticamente todo lo que los críticos que lo vieron en Sundance estaban diciendo, que es un documental que cuesta ver, que se te hace cuesta arriba, que es incómodo, que es doloroso para los fanáticos de Michael Jackson y que incluso te hace difícil volver a escuchar a Michael Jackson después de haber visto lo que aquí se expone. Cobró vía ahora a nivel masivo, con todo el público enterándose de lo que aquí se muestra, que son básicamente 2 casos, 2 testimonios de adultos ya, personas de hombres de 30 y tantos y 40 y tantos años que dicen haber sido abusados sexualmente por Michael Jackson cuando ellos eran niños. Hablamos de los años 90. Así es que este documental ha causado muchísimo revuelo. Va a llegar a Chile también la próxima semana, días 16 y 17. Se va a dar en la televisión por cable local, así es que muy probablemente nosotros veamos parte de eso también, que llevó a que incluso algunas radios, una radio de Nueva Zelanda, otra de Canadá, decidieran no emitir más música de Michael Jackson, lo que obviamente abre una nueva ventana y un nuevo debate, que es finalmente si la música y la obra de Michael Jackson, que es tan vasta, tan conocida, tan exitosa y tan determinante en la historia del pop, pueda sufrir consecuencias o si merece no ser más escuchada a propósito de esto, que finalmente, claro, es un relato muy explícito, un relato, como les decía, muy incómodo, pero no es en absoluto novedoso. No. Que Michael Jackson está ligado a temas de abuso sexual, por más que la justicia no lo haya condenado, es algo que se viene hablando, especulando desde los años 90 en adelante. Quizás este documental consolida todo lo que se sabía o la información que había antes, ¿o no? Exactamente, claro, son casos que se habla de manera muy explícita. Recordemos que en los casos anteriores Michael Jackson nunca reconoció nada, siempre entraron por el costado, se trató con muchísimo cuidado a Michael Jackson de alguna manera cómo se le formulan estas preguntas en torno a los abusos o no. La justicia finalmente lo exculpó, determinó que no había pruebas suficientes, que no había mérito suficiente en los casos que llegaron a tribunales, pero aquí ya son definitivamente 2 testimonios que de forma explícita hablan de abusos que estos adultos habrían sufrido a manos de Michael Jackson. Queda la pregunta instalada y es un debate que vale la pena tener y que yo creo que es sabroso y es para largo, que tiene relación con la obra de Michael Jackson, tal como antes pasó con otras obras, por ejemplo, probablemente en el caso de cine, con Harvey Weinstein, por ejemplo, que es un productor que ha estado detrás de películas muy exitosas, ganadoras del Oscar. El caso de, por ejemplo, Gary Glitter, que es el autor en época de el glam de los años 70, una canción llamada Rock and Roll, que es una canción que llegó incluso a ser un himno de estadios. Las barras del fútbol europeo entonan esa canción y Gary Glitter fue, la década pasada, condenado también por abusos sexuales. Así que son varios los casos que, de algún modo, instalan este debate. Phil Spector, productor de grandes obras de la música pop en la historia de la música, valga la redundancia, fue también condenado por un crimen. A partir de ese crimen empiezan a salir a la luz otros detalles oscuros de la vida de Phil Spector. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena censurar la obra por lo que hizo el artista? Que es un debate que está instalado y que yo les digo es para largo. Y lo comentábamos ayer incluso acá en la misma mesa. Woody Allen. Claro. Exactamente, el caso de Woody Allen, que también está, y otros que se han ido incluso sabiendo con actores muchísimo más universales, como puede ser el caso de Pablo Neruda, a quien a propósito de todo el tema del aeropuerto, mucha gente decía, ¿cómo le vamos a poner el nombre del aeropuerto a alguien que confesó una conducta sexual inapropiada, en este caso de Pablo Neruda, en el libro Confieso que he vivido, en donde él relata un encuentro que tuvo con una extranjera y que, claro, a ojos de hoy no es en lo absoluto apropiado. Normal, claro, así es que es un debate que queda instalado, no sé cómo se va a resolver porque en verdad es para largo esto. Es para largo. Sí. Pero además, la talla de Michael Jackson, y claro, uno dice cómo, o sea, su legado es su música, su trabajo, de todo, y posiblemente se puede terminar por hechos como esto. Sí, yo creo que, fíjense que la BBC, una de las radios de BBC, recordemos que tienen muchísimas estaciones ellos, no está programando Michael Jackson y de inmediato se hizo el link.
¿es por el documental? Y ellos dijeron, no, nosotros nos guiamos un poco por el ambiente. El ambiente hoy no está para eso, pero no descartamos que en el futuro sí lo podamos volver a poner. Claro. Que yo creo que quizás por ahí va a ir la mano, que tiene que ver mucho con todo lo que sucede alrededor de las redes sociales, y cuando se condena algo, se lo condena de forma generalizada. Cuando algo se instala como lo políticamente correcto, quien se sale de la norma es rápidamente apuntado. Por lo tanto, yo creo que las radios hoy van a estar con algo de temor a la hora de programar a Michael Jackson, pero en unos años más quizás van a volver a poner estas canciones, incluso cuando haya una condena social de por medio y quede instalado en Michael Jackson que probablemente fue un abusador de menores, cosa que en vida no se probó y cosa que se metió debajo de la alfombra con el fallecimiento de Michael Jackson. Un dilema ético además pero que pone a la palestra de las marcas, pues. O sea, si una marca ahí en este dilema, entonces puede al final verse mucho más perjudicado que otra cosa. Exacto, y pone también en la palestra nuestro propio doble estándar, porque Michael Jackson antes de su muerte venía en picada, venía en franco declive, en gran medida por estas acusaciones. Recordemos que él fallece cuando recién iba en curva ascendente a propósito de una gira de conciertos que no pudo realizar, 50 presentaciones que iba a hacer en Londres con la gira This Is It, que finalmente terminaron siendo apenas un documental, un registro de ensayos. No pudo concretar esas presentaciones, pero todo lo anterior a eso era declive sostenido en la carrera de Michael Jackson, en parte por estas acusaciones, y todo eso decidimos meterlo debajo de la alfombra con el fallecimiento de Michael Jackson, a quien nuevamente se le sacraliza un poco. Así es que bueno, está por verse con Michael Jackson. Nunca nada está escrito, siempre todo está por escribirse, está probado. Así parece. Vamos al siguiente tema, que es la muerte de... No es una noticia agradable, es la muerte de Keith Flint, que fue encontrado muerto este día lunes. ¿Se suicidó, no? Finalmente se estableció que es un suicidio. La causa no está determinada. Se habla de una depresión muy fuerte que él ha estado sufriendo, probablemente de una recaída en las drogas. También se ha dicho que él tomó contacto con su ex esposa en las horas previas a la decisión que él tomó, pidiéndole que regresaran, así es que probablemente esa razón también alentó la depresión que él venía sufriendo y que lo lleva a tomar la medida que finalmente sabemos que toma. Es una pérdida muy lamentable, no solamente por las características del hecho, sino también por quién es este hombre, que para muchos puede que el nombre no suene tan conocido, pero es una figura determinante en todo lo que tiene que ver con la electrónica desde los 90 en adelante. En buena medida, la escena electrónica y el auge de la electrónica que vivimos hoy tiene que ver con lo que hicieron grupos como The Prodigy, Underworld, Chemical Brothers en los años 90. Fíjense que en todos los recuentos hay un libro que se llama, por ejemplo, 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Claro, sí, no sé si lo han visto por ahí en librería, siempre está un libro bien gordo. Los recuentos que hace Rolling Stone, por ejemplo, que siempre está ahí haciendo recuentos de los mejores discos de la historia y todo eso. Siempre figura el disco The Fat of the Land del año 1997, editado por The Prodigy, claro, donde están canciones como Firestarter, Smack My Bitch Up, Breathe, que son canciones que marcaron toda la escena electrónica desde entonces y de ahí para adelante, porque ahí se destapa la electrónica como un género que no solo tiene cabida en el under, que no solo es gusto de quienes asisten a estas raves, que entonces eran muy acotadas, muy del underground, sino que también puede ser un género que vende millones de copias, como pasó con ese disco que se estima vendió aproximadamente 10 millones de unidades. Una cifra muy alta para ese género y también para los años 90, cuando ya los discos todavía se vendían en físico. Así es que eso sucede con este artista. ¿Y estaban vigentes todavía? Fíjate que ellos habían sacado un disco en el año 2018 y el último sencillo de ese disco había sido puesto a la luz en las radios, en Spotify, recién el día 1 de marzo, el viernes anterior a la muerte de este artista. Y lo más paradigmático de todo, siempre estos sucesos dejan algo entre líneas, siempre dejan algo ahí como arriba de la mesa para que uno lo analice. We Live Forever, ese era el nombre del sencillo, del último sencillo que alcanzó a editar The Prodigy con su frontman vivo. Así es. Así es que, por supuesto, empiezan ahí a sacarse a la luz algunas conclusiones, algunos que tratan de ver dobles lecturas y que tiene que ver este sencillo finalmente con anticipar la decisión que este artista tomó. Bien. Sigamos adelante porque tenemos cartelera, exactamente. Oye, y estaba viendo, hay hartos conciertos y bien distintos, todos en sus estilos también durante esta semana. Viene un marzo bien movido en general. Viene un marzo movido, por supuesto, coronado con Lollapalooza, que es lo que siempre esperamos en marzo.
va a estar también Julio Iglesias celebrando 50 años y varios otros Decían, conciertos. perdona, que como mencionaste Julio Iglesias, he escuchado que está así, que ya no quedan entradas, que fue una venta tal vez, no sé si tan exitosa como la de Luis Miguel, que en un par de minutos vendía todo, pero que de Julio Iglesias ya no queda nada. Claro, no es para menos porque Julio Iglesias no solo viene celebrando 50 años, sino que en una de esas, quién sabe, no lo volvamos a ver aquí en vivo. Lo vamos a hablar cuando ya llegue el momento próximo al concierto. Por lo pronto vamos a hablar de Daddy Yankee porque se presenta mañana en Movistar Arena y es un Daddy Yankee que viene en un momento muy dulce de su carrera, ¿eh? La mayoría de la gente cuando escucha que viene un reggaetonero a Chile dice como de nuevo, ya está aquí, porque hay la idea de cierta recurrencia, pero fíjense que Daddy Yankee no viene hace 3 años. La última presentación de él en nuestro país fue el año 2016. Así es que esto no es prueba obviamente de que falte demanda, ¿no? Que falte interés por ver a Daddy Yankee. Lo que demuestra esto es que Daddy Yankee es un tipo que se globalizó y que llegó a nuevas plazas en este periodo de la mano del Despacito, sobre todo, pero también de la diversificación de la música urbana y el dominio que está haciendo este género en todo el mundo. Y en ese sentido, Daddy Yankee obviamente se instala como un referente. De hecho, buena parte de los exponentes de hoy, Maluma, J Balvin, lo reconocen a él como un ídolo, un artista que escuchaban en su infancia y que de algún modo los termina llevando a ellos a trabajar también en este género. Y Daddy Yankee no saca discos desde el año 2012, pero sabemos que esto no es importante hoy en día. Él ha estado sacando singles que le han permitido incluso ser el número 1 global de Spotify. Año 2017 llegó el número 1 global, por sobre Ed Sheeran, por sobre Bruno Mars, por sobre todos los artistas que estaban imperando. Hubo un mes en que Daddy Yankee fue el más escuchado en todo el mundo. Y con ese estatus vuelve este artista a nuestro país a presentar sus últimos trabajos, pero también, por supuesto, a reencontrarse con un público que quedó con una sensación de que algo le debían por el año pasado. Recuerden que él agendó 3 conciertos de estadio con Luis Fonsi y finalmente no se presentó. Tú nos contaste que parece que se enemistaron y ahí se produjo la fractura que terminó con la cancelación de esos espectáculos. Fíjate que hay posiciones encontradas al respecto. Si esta historia te la cuentan desde el lado de Daddy Yankee, te van a decir que la empresa, la productora a cargo de estos conciertos, incumplió algunos términos del contrato. Con Daddy Yankee en particular, Luis Fonsi trató de prestarle un poco de ropa y decir, no puede ser que a Daddy Yankee no le cumplan con lo que le prometen, pero si le preguntas a la empresa en Chile, te van a decir, Daddy Yankee no quiso venir porque no quería compartir escenario con Luis Fonsi, porque están enemistados. Así es que son versiones encontradas. De hecho, hay demandas de por medio y millonarias. 3 millones de dólares más o menos son lo que se juegan en esas demandas. Sabemos que la justicia no siempre llega al tope de lo que los demandantes piden. ¿Cierto? Pero por lo menos yo creo que se va a resolver para un lado o para otro con una multa importante. Así es que estaba esa deuda instalada para los fanáticos de Daddy Yankee que la van a ver saldada mañana en Movistar Arena cuando el puertorriqueño vuelva a nuestro país. Y mañana también, les cuento, se va a presentar otro artista en el Teatro Nescafé de las Artes, que es Benito Cerati. En realidad, quien se presenta es Zero Kill. Así se llama el grupo de Benito Cerati, pero es un grupo bien poco grupo. Es como al estilo Simply Red, como al estilo Jamiroquai, donde uno, en rigor es un grupo, pero finalmente es un artista el que la está llevando. Y en este caso es Benito Cerati, quien por supuesto es hijo de Gustavo Cerati y quien va a mostrar en Chile el camino propio que ha andado y que mucho le ha costado porque, sobre todo la prensa especializada, por supuesto, que le pone al hombro la mochila del padre. La comparación posible. Pues. Exactamente, quieren que la herencia Cerati se vea reflejada en lo que hace Benito y obviamente él quiere todo lo contrario, quiere distanciarse de eso, quiere dejar en claro que él no es su padre, que él tiene una propuesta propia. Efectivamente, al escuchar ya los 3 discos que él tiene editados, se nota que él no está tratando de ir por ese camino, que está tratando de buscar su propio lenguaje. Pero además no sería muy viable que él trate de ligarse a eso, porque es imposible emular las alturas de la obra de Gustavo Cerati, por más que seas el hijo. Lo podremos escuchar. Yo Mira, podemos escuchar esta canción para que sepas más o menos cómo canta, pero esto efectivamente corresponde a un homenaje que se le hizo a Gustavo Cerati en Buenos Aires, así que está cantando una canción de su padre, que es Te llevo para que me lleves. Pero mira, para que te hagas una idea de cómo canta al menos Benito Cerati, escuchemos esto.
hacía la línea de Cecilia Amenábar ahí, ¿o no? Sí, y como te decía, mi sección favorita, que es la caída de carnet, Benito Cerati tiene 25 años y en el video de esta canción está en la barriga de su madre, Claro, Cecilia me acuerdo perfecto. Amenábar, para que lo recuerden. Año 93 aproximadamente es el disco Amor Amarillo, de donde es esta canción. Pero él, como les decía, tiene 3 discos, el último de ellos editado en el año 2018, donde muestra el camino que está intentando recorrer. Él vino en el año 2014, como parte de un pequeño festival que tuvo lugar en el Teatro Caupolicán, pero la verdad es que todavía estaba muy inmadura su propuesta, alguien que estaba buscando dónde caer. Esperemos que ahora en el Teatro Nescafé de las Artes lo veamos un poco más maduro. Pero les cuento que no es lo único que va a tener lugar este fin de semana, porque hoy se presenta Jon Secada. Jon Secada, que fue de los primeros que hizo como el crossover desde el mundo latino al mundo anglo. Ajá. Él tuvo muchísimo éxito en Estados Qué Unidos. clásico este. Tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos en esos años. Era un poco el latino que la llevaba junto con Gloria Estefan, pero después llegó Ricky Martin y toda esa camada, Shakira, y de algún modo se instaló en un lugar preponderante. Pero Jon Secada todavía sigue sacando réditos de lo que hizo en los años 90 y más que nada esa hora es la que lo trae este viernes, hoy, a Gran Arena Monticello. Y les cuento que el domingo en Coca-Cola City va a estar Manuel García. Y es interesante ver a este Manuel García en ese teatro porque va a estar en formato íntimo, que es algo que sus fans siempre le reclaman mucho, Sí. siempre dicen, nos gusta Manuel García solas con su guitarra, pero él lo hace poco. Él toca generalmente con su banda, que es una gran banda completa, así es que lo vamos a ver en formato íntimo este domingo. Bien.